hace 30 años. ¿Por qué me quedé en la Argentina? Porque me casé con, no, porque tuve un llamado del Señor para quedarme en Argentina. Eh, al ver lo que se repetía que vi de mi país. Yo quería volver a Colombia, pero en un momento, cuando llegué a Argentina hace 30 años, llegué a lo que mi madre me había enseñado de chiquito, que era una ciudad europea, Buenos Aires. Y empecé a conocer lo que ella me había hablado, el edificio de Aguas Argentinas, todas estas cosas que ya mi mamá me había hablado y que me gustaba por la historia, me gusta leer mucho y quería conocer. Y cuando llegué a la 9 de julio dije, realmente es una ciudad europea. Mamá tenía razón. Y en ese tiempo iba a diferentes iglesias y tenía uno como en Buenos Aires, Constitución 11 Retiro, porque me movía en subte y todo esto. Pero fueron pasando los años y empecé a ver lo mismo que en mi país. Salí de un país que por causa de la violencia, el narcotráfico, de la guerrilla y de los paramilitares, nos desplazó 5 millones de campesinos a la ciudad. Y eso formó una niñez con el pegamento en sus narices para calmar el hambre, durmiendo debajo de los puentes y cosas difíciles. Pero yo no pensé que iba a verlo en Argentina. Y lo repetí, lo volví a ver. Empecé a visitar el Hospital Muñiz, donde están los enfermos de HIV, para compartir el Evangelio y llevarlo a los campamentos. Y le dije al Señor, yo voy a hacer lo que tú quieras. Me quedé en Argentina, nos casamos con Analía hace 23 años, vamos a cumplir este año. Por la gracia de Dios, estudié en el instituto, después hice una maestría en un seminario, seguir, porque ese fue el desafío de mamá, tenés que crecer, nunca te puedes quedar. Y aprendí algo, la vida cristiana, uno no se puede estancar, o creces o creces. Y para crecer hay que conocer más al Señor. Ya pasaron 30 años. Empecé en el instituto a servir en el área de clubes bíblicos, programas con los jóvenes, y en este momento soy el encargado de la oficina de ministerio, que es la relación de los alumnos con las iglesias locales. Y si hay algo que tratamos de enseñarle a los alumnos es de que la voluntad de Dios para su pueblo es la iglesia local. No hay plan B, porque es lo que me enseñó mi pastor cuando me discipuló en Colombia. No hay plan B. El instituto es una herramienta para cumplir con la voluntad de Dios, para poder servir. Es una pequeña herramienta para la iglesia. Y es lo que hemos tratado de transmitir en el área en que estoy. Ya pasaron 30 años, sirvo también allí enseñando en el instituto la primera clase, evangelismo, discipulado y compartiendo con los alumnos. Hay 2 hijos, como les compartía. El Señor me ha permitido visitar, predicando, compartiendo el mensaje. Pero cuando comenzaba la última canción, decía, de ti nada puedo esconder, no soy nada sin ti, no me puedo esconder. Pero el ejemplo que vamos hoy, de lo que vamos a ver, es alguien que lo entendió al final de su vida, no al final, lo entendió en su vida y también entendió que Dios era todo y que no se podía esconder de Dios. Pero en un principio este hombre intentó esconder cosas de Dios y pensó que él era todo. Y en mi vida fue igual. Acompáñenme en el libro de Gálatas, por favor, capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, mi hermano ya oró. Capítulo 5, versículo 16. Vamos a ver una característica del fruto del Espíritu, pero vamos a ver un ejemplo. Dice la Escritura en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Se escucha bien? Bueno, gracias. Escucha perfecto. La carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a nombrarlas. Y llega el versículo 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todos los cristianos poseemos estas características
en una u otra medida, pero es nuestra responsabilidad crecer. No nos podemos estancar en ellas. Tenemos que ser como Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hay un destino que el Padre ha establecido para los hijos. Lo vemos en la Escritura. Que seamos semejantes a Cristo. Pero para ser semejantes a Cristo es imposible por nuestras propias fuerzas. Por eso, el Espíritu Santo tiene esa misión en nuestras vidas. En el momento de la salvación, cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos sella, nos regenera, empieza a regenerarnos y empieza a morar en nosotros. Empieza a morar. Ahora, cuando empieza a morar en nosotros, quiere que la conducta del creyente se someta a él. Si vivimos así, como dice el pasaje que leíamos, no vamos a satisfacer los deseos de la carne, porque es imposible vivir con nuestras propias fuerzas. Pero el versículo 17 dice que hay un conflicto entre el viejo hombre y el nuevo hombre, pero habla del fruto, es singular, es singular. El resultado para poder tener esta característica no es de nuestras fuerzas personales, sino es de nuestra dependencia cuando nos sometemos a Él. Y yo les quiero hablar de una característica que es la mansedumbre. Y cuando pensamos en la mansedumbre, es una característica contraria al mundo. Es una característica contraria al mundo, ¿por qué? Porque la mansedumbre es ridiculizada por el mundo. Es ridiculizada. El mundo la menosprecia. Exalta la soberbia, exalta el orgullo. A los que piensan que valen mucho. A los que piensan que son felices porque poseen esa palabrita que ha hecho tanto daño en todos los tiempos. Tenemos que tener la autoestima en alto. Triunfan aquellos que son agresivos, aquellos que logran las cosas, que son capaces de lograr las cosas con sus fuerzas, llevándose todo por delante, sin importar el precio a pagar. Eso es la mansedumbre. Ahora, cuando el mundo piensa de mansedumbre, piensa en que es una persona cobarde, que es una persona apocada, que es una persona sin convicciones. Ahora, mansedumbre tampoco tiene que tener con no tiene que ver nada con buena educación o respeto, porque hay gente que tiene cultura, respeto, pero no tiene mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre se definió como el poder bajo control, las emociones bajo control. Que la ira no nos domine, sino está bajo control y es una persona humilde, apacible, templada, pacífica. Lejos de ser una persona débil, el manso tiene sus emociones bajo control. Lejos de ser un síntoma de debilidad, es un síntoma de fortaleza. No es una persona apocada sin convicciones. Mansedumbre es tener una idea adecuada de uno mismo que se manifiesta en la actitud que tenemos hacia Dios y que tenemos hacia otros. Se transforma en humildad, en sumisión a Dios y a su palabra. Ahora, yo les dije que íbamos a ver un ejemplo. Hay dos personas que la Escritura nos dice que son mansos, que los muestra como las personas más mansas. Uno es el ejemplo perfecto. El Dios hecho carne, sin pecado, perfecto. La Escritura en Mateo 11:28 nos muestra que es la persona mansa, por excelencia, humilde, mansedumbre hasta la cruz. Es una persona perfecta. Pero hay otra persona que la Escritura dice que era una persona mansa. Acompáñenme, por favor, a Hechos capítulo 7, versículo 20. Hechos capítulo 7, versículo 20. De este hombre que en un momento se creyó todo, que creyó que podía esconder las cosas de Dios, la Escritura dice
que en Números 12:3, que aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. El hombre más manso, el hombre más manso. Pero ¿siempre fue así? No, y eso me anima a mí, que la escritura nos muestra a estos hombres tan imperfectos, pero que en las manos de Dios los transforma. Y yo quiero, es el deseo de mi corazón, cuando pensaba en esto, pensaba en el desierto que vivimos hace más de un año, pero Dios permite esos desiertos para que veamos nuestro corazón, esos desiertos para que crezcamos. Vamos a la vida de Moisés. El ejemplo de Moisés nos permitirá ver el significado de mansedumbre. Versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Fue agradable a Dios. Fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vendió al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio, ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años se le apareció un ángel en la zarza. Este ejemplo es interesante. El hacer la voluntad de Dios es una cosa, pero una muy diferente es hacerlo a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Muchas veces deseamos hacer la voluntad de Dios, pero también escuchaba un hermano más o menos que decía: a veces lo hacemos con nuestras fuerzas, a nuestra manera, en nuestros tiempos, con nuestra manipulación, con las muletas que tenemos, y luego pedimos la bendición. En Hechos capítulo 7, versículo 20 al 23, dice que la hija del faraón lo adoptó. Dice que comenzó a prepararlo para la corte de Egipto. Lo crió como hijo suyo. Ahora es interesante pensar en que en el momento en que este muchacho fue salvado de las aguas, este pequeño, Egipto era la primera potencia mundial. Era la potencia mundial del momento. Un historiador, Flavio Josefo, dice, escritor, historiador, dice que el faraón de ese momento no tenía hijos varones y que por lo tanto Moisés estaba siendo preparado para ser el siguiente faraón. No lo sabemos con absoluta seguridad, lo dice un historiador. Pero es un hombre, ese muchacho de la pobreza absoluta pasó a la corte del faraón. Yo pensaba, visito los hogares de niños a veces y es como si una persona, el presidente de la Casa Blanca se llevara a un pequeño de aquellos para la Casa Blanca, la adoptara, la primera potencia. Dice la escritura que fue criado, educado, adiestrado, preparado, dice el versículo 21, con toda la sabiduría de los egipcios. Primera potencia mundial. Los mejores en la medicina, preparado en la filosofía, preparado en las matemáticas, en las artes. Yo me imagino al pobre Moisés estudiando con los jeroglíficos, ¿no? Pero estaba siendo preparado en el arte de la guerra también. Era la primera potencia mundial. Pero la escritura nos dice que se convirtió en versículo 22 en un hombre poderoso en palabras y hechos. Ante los egipcios era un hombre importante en palabras y hechos, lo cual nos da la idea de que era un hombre que arrastraba las masas. Era un hombre con carisma. El problema consistió en que no buscó a Dios ni su tiempo
comenzó a tratar de solucionar las cosas a su manera. El versículo 23 dice que cuando cumplió los 40 años, vino una idea a su corazón: visitar a sus hermanos. Este hombre pensaba que era el encargado de redimir a Israel. No esperó, no buscó a Dios, se volvió impaciente, se dejó llevar por sus emociones, y la ira lo que hace tantas veces, lo dominó. No tenía sus emociones bajo control como es la mansedumbre, sino que la ira lo controló. Y vamos a pensar en eso en Éxodo capítulo 2. Dice que miró a un lado, miró al otro, no vio a nadie, vio que maltrataban a sus hermanos, miró a un lado y al otro, pero no hizo lo principal. Moisés, tendrías que haber mirado arriba. Mató al egipcio, lo escondió. Ocurre igual con nosotros. Muchas veces tomamos las situaciones con nuestras fuerzas, convencidos de que queremos hacer su voluntad, pero lo hacemos a nuestra manera y dejamos a Dios afuera. La motivación de Moisés fue una motivación de la carne, no fue del espíritu. Pero cuando se actúa en la carne, siempre se termina escondiendo algo. Y el hombre que la escritura nos dice que era el más manso sobre la tierra, en ese momento no lo era. Se encontró en Éxodo capítulo 2, lo sabemos, se encontró escondiendo un cadáver en la arena. Pero Moisés, la arena te va a devolver los muertos. Lo que escondamos tarde que temprano, la arena devuelve los muertos. Moisés se encontró, al no buscar el consejo de Dios ni el tiempo de Dios, se encontró con un cadáver, una pala y una tumba poco profunda, porque la escritura dice que no lo escondió ni bien. Un solo cuerpo, y no lo escondió bien. Años más tarde, cuando este hombre actuó bajo el mandato de Dios, en el tiempo de Dios, bajo la voluntad de Dios, cuando permitió que sus emociones estuvieran bajo el control de Dios, que eso sí es mansedumbre, Dios en un solo día sepultó el ejército más poderoso del mundo, sepultó todas sus armas y no quedó nada. Porque cuando Dios actúa, es increíble lo que sucede. Cuando Dios actúa, se triunfa, no hay fracaso. Cuando mi carne manda, no puedo ni esconder bien. Versículo 25 dice que Moisés creyó que era el libertador. Él pensó, mis hermanos lo van a entender. Pensó que iban a cantar, palo, palo bonito, vamos a seguir a Moisés. Somos el equipo de Moisés. Pero el versículo 26 y 27 dice, ¿quién te cree que eres, Moisés? Los hermanos lo despreciaron. ¿Quién te cree que eres? Ahora, yo pienso que Moisés aprendió una lección allí. El problema más grande no lo iba a tener con los egipcios. El problema más grande lo iba a tener con su propio pueblo, con sus hermanos. Parecería que estuviéramos viviendo lo mismo hoy, ¿no? El conflicto entre hermanos. No se ponían de acuerdo y Moisés entendió eso más adelante. Lo más difícil iba a ser su mismo pueblo. Qué increíble. Pero cuando lo rechazaron, la escritura, el pasaje que leíamos, dice que Moisés huyó. Moisés huyó, tuvo miedo y pasó del palacio, pasó al desierto. 40 años. Toda la educación, toda la preparación no le sirvió de nada porque confió en la carne. Recuerden que mansedumbre no es sinónimo de educación. Moisés ya no necesitaba más títulos universitarios. Tenía ya suficientes. Necesitaba sabiduría. Necesitaba discernir la sabiduría y eso exige tiempo, exige humillación y exige el desierto. Versículo 29 dice que de las túnicas reales pasó
a la ropa de fugitivo, al desierto, Madián. Cuando uno ve esas fotos de Madián, se ven solo las rocas y arena. Todo quedó en Egipto porque sus emociones lo controlaron. La ira. Moisés pensaría que se acaba todo, pero la escritura nos dice que pasados 40 años, allí estando, cuando entró en el desierto, Éxodo nos dice que se encontró sentado frente a un pozo en Madián y allí se sentó. Yo pienso en algo. Un hombre de acción como Moisés, un hombre que vivía a full, como decimos en Argentina, en todo, trabajando, preparándose, un hombre de acción porque lo lleva en su ADN, lo llevamos en nuestro ADN, nos gusta trabajar, servir, pero necesitaba eso. Todos nosotros pasamos por la misma experiencia en el transcurrir de nuestras vidas. Puede ser por una mala decisión, puede ser por una circunstancia, por una desilusión que nos hace temblar y nos desequilibra. Perdemos ese equilibrio y lo sumamos al susurro de alguien que nos desaprueba y huimos y Dios nos lleva al desierto. Yo pienso que este año ha sido un año de desierto, pero en el desierto estamos allí ante su presencia, sin nuestro orgullo. Yo pienso que este año nos ha mostrado que no somos nada, sin nuestros planes. Habíamos planificado todo, pero en el desierto la visión se aclara. Nuestra fe empieza a crecer y nos va a preparar, hermanos, para lo que Dios quiere que seamos. Moisés, vas a ser el hombre que va a sacar de la esclavitud a Egipto, a tu pueblo de Egipto. Pero ahora, como diría un argentino, sentate, sentate, sentate allí. Ya has corrido suficiente. Has batallado, has manipulado, has empleado tus fuerzas, has escondido, pero lo has hecho a tu manera. Sentate en el pozo de Madián, necesitas beber del agua de Dios. Moisés, ni vos te has dado cuenta lo sediento que estás. Me hace pensar en algunos salmos. Salmo 46:10, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Salmo 119:61, antes que fuera yo humillado, yo erraba, pero ahora guardo tu palabra, pero la guardo para no autoconvencerme, excusarme y luego justificarme. Moisés va a tener que reflexionar. Yo pienso he fracasado, pero gracias a Dios por su misericordia, por su disciplina. Algunos pasan semanas. Escuchaba de algunos hermanos que están pasando momentos difíciles, a veces en meses, a veces es años el desierto, a veces es bastante tiempo, pero hermanos, Moisés pasó 40 años en el desierto. El desierto era lo que Moisés necesitaba, igual que nosotros, pero nos va a enseñar, nos va a guiar, nos va a preparar, va a sacar esa escoria que nos sirve. ¿Por qué nos lleva al desierto? Para humillarnos, como lo hizo con Juan, con Isaías, para que veamos lo que hay nosotros dentro de nuestro corazón. Les digo que en este año de pandemia, si hay algo que he visto en mi corazón y no me gusta ver lo que hay. Hay tantas cosas que tengo que cambiar. Para eso nos lleva al desierto. No para que Él sepa lo que hay, porque Él lo sabe, para que nosotros lo veamos. Moisés, toda la preparación de Egipto para ser un pastor de ovejas, para ser un anónimo, un nadie. Vas a ser nada. No vas a tener los privilegios del palacio. 40 años Moisés vas a pasar. No hay madurez espiritual en el microondas. Es imposible eso. Por eso Dios nos forma. El desierto también es para la soledad, para entender que no somos nada y que tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, para llevarnos a la incomodidad, para poder aprender a valorar.
No valoramos, hermanos, hasta que muchas veces no perdemos. Moisés cayó. En el momento en que cayó, aprendió varias cosas. En medio de la reflexión, aprendió varias cosas. A ver, quiero ver el tiempo. Hermanos, nací en Bogotá, Colombia. Familia preciosa, padres hermosos. El recuerdo de papá está vivo. Es un hombre que me enseñó la moral, me enseñó a trabajar, un hombre laburador, un hombre que nos dio todo a los 4 hermanos. Ustedes piensen que en Colombia no es como acá, que las universidades son públicas, allá es costoso. Y este hombre a todos nos hizo estudiar, a todos, un hombre trabajador. Mamá siempre con la tendencia a la política. De los dos saqué algo. Mi infancia transcurría entre la educación, el negocio que papá tenía y mi casa. Me cuidaban mucho, porque en ese momento la droga estaba haciendo sus estragos entre la juventud. Soñaba con ser un ingeniero. Siempre me apasionó las matemáticas y la física. Pero a la edad de 12 años, yo era un muchacho que no fumaba, no tomaba, no salía, pero a los 12 años, visitando un vecino, quise probar. Este muchacho estaba fumando pasta base. Yo no me fumaba ni un cigarrillo, pero quería ser como la juventud y porque no soy como ellos. Y me dijo, ¿querés probar? Y cometí el error que comete la juventud a los 12 años, los niños. Quise probar, sin imaginarme que ese día iba a marcar mi vida a los 12 años. Después empezó la cocaína, después empezaron otras drogas, el alcohol, la noche. Cuando tenía 18 años, terminé mi bachillerato, 17, ya era un esclavo a las drogas. Entonces terminé y me inscribí en la universidad, pero ya no podía más. Tuve que hablar con papá, decirle, viejito querido, ayúdame porque estoy muy mal. Un hombre tan bueno fue una puñalada en su corazón. Empezaron los centros de rehabilitación, psicólogos, terapeutas. En el último centro de rehabilitación estuve 9 meses internado. Un día los encerré a todos y a las 3 horas ya estaba haciendo lío. Como consecuencia de todo esto, papá se cansó. Me dijo, hijo, te tenés que ir de la casa porque tenés 3 hermanos y no podemos dormir, nos vas a matar a todos. Esa noche salí, volví a la madrugada y pensé que papá jugaba, pero cuando intenté abrir la puerta, las cerraduras ya estaban cambiadas. Y no se me ocurrió mejor idea. En Bogotá son favelas como en Brasil, que irme a esos lugares donde compraba la droga. Y hermanos, me hundí en un mundo que jamás en mi vida me imaginé. Empecé a traficar con droga. El muchacho que quería ser un ingeniero terminó con las peores personas en Bogotá, siendo lo que desagradaba tanto a mis padres, delinquiendo, traficando droga, hasta que en el año 90, como consecuencia de todo esto, ya la policía nos tenía muy marcados, nos agarran y termino en el peor lugar, condenado en una cárcel en Bogotá. Llego a aquel lugar, 3 días llevaba en un calabozo incomunicado. Cuando llego a la cárcel, ya que me dijeron que iba a una cárcel, Dios empezó a tratar en mi vida. Yo en mi casa muchas veces había tirado la comida a la muchacha, a la chica que nos preparaba la comida, la tiraba. Yo no quiero eso. Llevaba 3 días sin comer y llego a esa cárcel y me dan un plato sucio, me sirven unas papas y arroz, unas papas que las sacaron directamente como si las hubieran metido del bulto con mugre, y tuve que cerrar los ojos del hambre que llevaba y comer. Ese día empecé a valorar. Dije, ¿cuántas veces en la casa de papá tiré la comida? Llego a un patio muy asustado, muy miedoso porque era joven. Llego a una celda donde había un hombre que se llamaba, no sé si está vivo, Humberto Holguín, un hombre grande, de más de 50, no recuerdo la edad, más de 50 años. Y en esa celda, este hombre estaba por una extorsión de un cuñado suyo. Este hombre era inocente. Falsos positivos, se dicen en Colombia, no recuerdo el nombre acá.
Me empezó a hablar de Cristo. Me decía, Eliezer, hay una persona que te quiere salvar y te quiere cambiar. Yo le decía, déjame tranquilo, a mí no me cambia nadie. Este hombre bajaba al patio, 800 presos en ese patio, se paraba en un banco y predicaba el evangelio. Algunos lo escuchaban, otros se burlaban, otros lo insultaban. Pero todos los días lo vi predicando el evangelio en el peor lugar. Fueron pasando los meses y yo lo veía orando. Y yo dentro mío pensaba, ¿a quién le habla este loco? Si yo no veo a nadie. Otro día lo vi llorando por mi vida. Orando con Dios lloraba. Señor, transforma el corazón de este joven. Yo decía, pero este hombre, ¿quién es? Está loco. En ese año, los que han visto las novelas famosas que presentan de Colombia, en el año 90 las cárceles se llenaron de esos tres grupos que le han hecho tanto daño a mi país. Guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. Y empezaron a matar la gente peor que un animal. Y mi cabeza se deprimió. Me deprimí, era como un taladro y un temor terrible, porque yo decía, mañana me toca a mí. El 15 de septiembre del año 90, busqué a este hombre y le dije, Humberto, háblame, por favor, de quien usted dice que me puede salvar y cambiar. Y me habló claro, Eliezer, tu problema no es todo lo que hiciste. En la Biblia dice que tu problema se llama pecado. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Si te morís, te vas al infierno por tu pecado. Sabía que mi vida en ese lugar no valía nada. Pero también entendí lo que era un pecador fácil. Y me dijo, pero hay una persona que te ama. Y dije, ¿que me ama a mí? ¿Quién? Y me habló del versículo que hemos escuchado tantas veces, Juan 3:16, porque de tal manera te amó, que fue a la cruz, derramó su sangre y resucitó para salvarte a todo aquel que en él cree. Y se fue. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me dejó solo. Ese día me arrodillé y con mis palabras le pedí a Dios que me salvara. Creí en él. Al otro día ya tenía seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque cuando hablé con Humberto, le dije, Humberto, no te preocupes, que si me pasa algo, yo sé a dónde voy. Salí en libertad y mi familia había hecho mucho lío, me agarró un pastor, me llevó a un centro, me discipuló 3 meses y me dijo, ¿qué quieres hacer con tu vida? Yo le dije, si me hubieras preguntado el primer mes, ir con mi papá a los negocios, hacer dinero, pero le dije, no, quiero conocer más a Dios que me salvó. Me dijo, allá en Argentina, un instituto, ¿te quieres ir para allá? Le dije, sí. Salí de Bogotá, Colombia, hace 30 años con un bolso literalmente de ropa prestado, viajando de colectivo en colectivo por cada país. Mi familia no quería saber nada. Les pude pedir perdón. Llegué a Argentina con un bolso de ropa a palabra de vida y $5 que me quedaron. Han pasado 30 años. Nunca me faltó nada. Por el contrario, Dios me da más de lo que necesito. 3 meses después, mamá llegó a los pies de Cristo con un cassette que le envié. Le dije, madrecita, ni tus lágrimas, ni las lágrimas del mejor padre, ni hermanos preciosos que tengo, cambiaron mi vida, ni psicólogos, ni terapeutas. Solamente cuando entendí el amor de Cristo en esa cruz, me salvó. Llegaron después mis hermanas a los pies de Cristo y mi padre hace 7 años atrás, poco más. Ahora, hermanos, ¿por qué cambié? Porque el Espíritu Santo entró en mi corazón, como comenzábamos, me selló las arras de mi herencia, me empieza a regenerar, a transformar y mora en mí, que es algo que jamás voy a entender. Como un pecador perdido, Cristo lo salva y empieza a vivir en un corazón con tantas falencias.
Moisés aprendió varias cosas. Aprendió primero que el servicio espiritual nunca se alcanza por medios humanos. Nunca se puede plantar un acto carnal y cosechar fruto espiritual. Si cultivamos manipulación, intriga o usamos las muletas o queremos avanzar a nuestra manera para lograr las cosas, ¿saben qué hacemos muchas veces? A veces le decimos, Señor, muchas gracias. Y el Señor nos responde, ¿por qué gracias? Si yo no lo hice, lo hiciste tú. Moisés al lado del pozo aprendió a decir, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me muevo a ninguna parte. Aprendió, si tú no estás en medio de esto, no quiero hacer nada. Jóvenes queridos, por favor, siempre preguntemos eso. A veces en las relaciones que empiezan en el noviazgo, si tú no estás en medio de esto, Señor, no quiero hacer nada. En el trabajo, donde vayas. Cuando Dios está en el medio de todo, hay victoria. Aprendió que las cosas se hacen a la manera de Dios, a la manera de Dios. El servicio espiritual nunca se alcanza por nuestras fuerzas. Pero también aprendió que el tiempo de Dios es perfecto, que nos está formando para nuestro bien y especialmente en este año de desierto. Yo pensaba en algo. Mansedumbre es emociones y poder bajo control. Pero ustedes alguna vez han visto un perro que no es amaestrado. Vengan a San Miguel del Monte y nos esperan afuera de casa. Tenemos un perro que cuando lo sacamos con la correa, tira para todos lados, sale a caminar, pero es un perro fuera de control. No está bajo control. Yo pienso en Moisés. Moisés, eres demasiado poderoso. Eres un hombre con mucha educación, muy culto, muy preparado. Pero Moisés, estuviste tirando muy fuerte de la soga. Tranquilo. Tenés que aprender a esperar. Tenés que aprender a caminar al paso diferente, a un paso diferente. Recuerden, no es señal de debilidad el poder bajo control, sino es señal de fortaleza. Aprendió a caminar a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Pero también aprendió que no se puede ocultar el mal. No se puede ocultar. El ocultar el mal no lo borra, solo retrasa el descubrimiento. Nunca más volvió a esconder nada en la arena. Se volvió un hombre transparente. Un escritor dijo una frase: todos nosotros somos como la luna. Tenemos un lado oscuro que nadie ve. ¿Por qué? Por nuestra apariencia. Yo alguna vez lo compartí. Si nosotros pensáramos en el pecado, en el peor pecado de David, todos diríamos el pecado con Betsabé. Fue el peor pecado. Pero cuando pecó con Betsabé y el profeta Natán lo confrontó, Moisés dijo: he pecado. Y murió el bebé, murió Urías. Después lo que ocurrió con su hija, uno de sus hijos. Pero cuando Moisés pecó en el censo, que su corazón se llenó de orgullo para hacer las cosas a su manera, no bajo la voluntad de Dios, no sus emociones bajo control. La escritura dice que murieron miles de israelitas, miles, por el pecado del orgullo, de hacer las cosas a su manera. Y cuando fue confrontado dijo: he pecado gravemente. Si nosotros hiciéramos un culto de compartir, diríamos las bendiciones, los motivos de oración. Pero ¿qué pasaría si hiciéramos un culto donde compartiéramos nuestras luchas o nuestros fracasos o lo que de pronto hemos escondido en la arena? Pero Moisés entendió algo. Necesitaba el desierto. Necesitaba el desierto para aprender humildad. 40 años después dice que se le apareció el ángel. Y en Éxodo capítulo 3 dice que cuando se apareció la gloria de Dios y lo mandó a Moisés,
Moisés entendió algo, dijo, ¿quién soy yo, Señor? Yo pienso, el corazón de Dios dijo, el desierto cumplió su propósito en mi hijo. Moisés, lo aprendiste. Ya no confías más en tu carne, confías en Dios. Y después el versículo 20 del capítulo 4 dice que Dios le dio la vara. La vara de Dios para Moisés era su fortaleza en la debilidad. Moisés no se apoyó en su propia fuerza. Yo me imagino en la vara, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Ahora, ¿qué le dejó el desierto? Le dejó lo que necesitaba aprender. Ha sido un tiempo de desierto para nosotros. Hermanos, ¿cómo vamos a salir de ese desierto? Vamos a salir como Moisés, y ya termino, con dos características que aprendí de una persona mansa. La primera característica es un hombre sumiso a la voluntad de Dios. Aprendió a ver que no era nada, aprendió a guardar silencio, aprendió a que él estaba en los tiempos, en el control, en su soberanía, que sus tiempos son perfectos. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Un escritor dijo, no hay estado más miserable que cuando Dios nos deja hacer lo que queremos. Yo lo viví, hermanos. No hay estado más miserable que cuando Dios nos deja hacer lo que queremos. El hombre manso primero aprende a relacionarse con Dios, somete su voluntad a Dios. Y luego ese hombre sumiso a Dios va a ser sumiso a los hermanos. Esos hermanos que reñían entre sí es lo mismo que vivimos muchas veces en nuestras iglesias. ¿Cómo es posible? Cuando necesitamos ser sumisos ante Dios para darles amor a los hermanos. Es un hombre que es manso ante su palabra. Procura conformarse a la mente de Dios. Cuando batallas con sus deseos y lo que Dios quiere, levanta su corazón y se somete a su palabra. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por lo cual, es un nexo con el versículo anterior que hablaba de la ira en Santiago. La ira no obra la justicia de Dios. Desechar toda inmundicia, dejar definitivamente a un lado todo lo que moralmente sucio y despreciable para un cristiano. Abundancia de malicia, todo lo que no tiene virtud. El cristiano ha de renunciar no solamente a las manchas morales, sino a cualquier manifestación que procede del mal o del maligno como la ira. Y dice recibir definitivamente y con interés algo que es ofrecido. Recibir con interés y definitivamente, inclinar el corazón a lo que nos ofrece, con mansedumbre. La actitud que surge del corazón, que obedece lo que Dios habla. La palabra implantada expresa la idea de algo que se planta en el interior. Se plantó en el momento de nuestro nacimiento espiritual. No razonemos más en nuestro interior para justificarnos y para excusarnos. Eso no es mansedumbre. No hay estado más miserable que cuando Dios nos deja hacer lo que queremos. Hermanos, si hay algo que aprendí, es que el Espíritu Santo de Dios, cuando uno se somete a Él, lo transforma. Intenté por todos los medios, psicólogos, centros de rehabilitación, terapeutas, de cambiar mi vida. Imposible. Cuando la palabra de Dios fue implantada en mi corazón, el cambio sí pudo ocurrir, porque fue un cambio de adentro hacia afuera, lo cual es posible. A mí hay alumnos que a veces me dicen, Eliezer, si vos no compartís el testimonio, yo no me imagino, no lo hubiera pensado de que vos pasaste por lo que pasaste. Y eso me da alegría y satisfacción, porque es lo que Dios quiere.
que vean una persona transformada por su gracia y su misericordia. Yo siempre le digo a los jóvenes, mi testimonio, lo que yo viví en el pasado, es basura. ¿Y la basura dónde va? Al tacho. ¿Sabe cuál es un testimonio verdadero? Aquellos que desde su niñez han vivido vidas santas, temerosas a Dios, que han vivido su juventud diferente, que han servido a Dios. ¿Por qué? Porque lo que yo viví, lo vive de una u otra manera el 95%, 97% de la sociedad. El 3% sí es un verdadero testimonio que se tiene que gritar. Termino con algo. El hombre que me habló de Cristo en esa cárcel ni se imagina si está vivo, ni se imaginaba en ese momento lo que Dios iba a hacer en mi vida. Han pasado más de 30 años. Mi esposa, cuando nos casamos en la iglesia de Húsares en Quilmes, y al otro día nos casamos en mi iglesia en Colombia. Y de pronto queríamos volver a ver a este hombre, pero vive en una ciudad de 8 millones de habitantes, una ciudad grande. Y yo le dije, es imposible encontrarlo, pero un día lo vamos a ver. No tenía primaria, no tenía instituto bíblico, no tenía lo que tenemos hoy, Biblia de estudio, buena enseñanza en nuestras iglesias. Pero ¿saben qué tenía? Lo fundamental. Tenía compasión. Lloraba ante Dios por los perdidos. Lloraba por una persona que no conocía. Pero lo segundo, lo fundamental, tenía comunión con Dios. Tenía su devocional todos los días con Dios. Estudiaba la Biblia en el peor lugar y clamaba a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que el único que me podía transformar era Dios. Y predicaba el Evangelio. Y yo me pregunto, ¿qué excusa tengo yo? Estoy en una iglesia donde me enseñan la Biblia. Muy bien. Estoy en un lugar donde escucho maestros que me enseñan. ¿Qué excusa tengo yo? Hermanos, estamos viviendo el mejor tiempo de la historia. El mejor tiempo. Más de un año de pandemia mundial. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar eso? Ahora, ¿por qué el mejor tiempo? No me canso de repetirlo. Con esto termino. El mundo nos va a entregar una sociedad con una necesidad emocional como nunca antes. Emocionalmente están destrozados. Nos va a entregar un mundo con una necesidad material, lo sabemos en nuestra Argentina, como nunca antes. Pero lo fundamental, ese mundo necesita lo principal, su necesidad espiritual, porque se van al infierno. Y estamos viviendo el mejor tiempo de la historia. Moisés necesitó ese desierto para entender que no era nada, pero que Dios era todo y que su tiempo era perfecto. Oremos. Bendito Dios, gracias Señor y Dios Santo por tanta misericordia en nuestras vidas, por tu palabra, por el desierto que vivimos. Gracias porque tu palabra nos presenta hombres comunes y corrientes como nosotros, con tantas falencias, pero que cuando se sometieron a tu voluntad, Señor, los utilizaste de una manera increíble porque entendieron que tú eres todo, que ellos no eran nada. Ayúdanos a entender eso, Señor. No somos nada, pero tú eres todo. Ayúdanos a entender que estamos viviendo el mejor tiempo de la historia para con nuestras vidas mostrar a Cristo y compartir ese mensaje glorioso ante el mundo que estamos viendo con una necesidad como nunca antes. Bendice mis hermanos allí en la iglesia. Dale sabiduría al liderazgo. Por favor, bendice a cada familia. Te ruego por aquellos que están pasando momentos de salud delicados. Por favor, bendito Dios, ayúdalos, consuélalos, susténtalos, fortalécelos a sus familias. Gracias por gente tan fiel.
Bendito Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.